Nos quedaba algún fleco con respecto a la cruz, al significado de la cruz y fundamentalmente para nosotros que queremos seguir los pasos de Jesús, cómo afrontar y cómo vivir la espiritualidad que emana, que brota del signo de la cruz, de la señal de la cruz, y cómo a partir de ahí podemos y debemos regenerar nuestra vida cristiana, nuestra vida consagrada, nuestra vocación, nuestro ministerio, nuestro apostolado, nuestra oración, cómo nuestra vida se va regenerando a partir de la clave, el fundamento de nuestra vida. Nos quedaba por ver alguna cuestión de tipo resumen o de tipo síntesis. Está claro que cuando tocamos aspectos fundamentales del querigma, como es la cruz del Señor, pues surgen muchas preguntas, y es normal que surjan muchas preguntas que atañen al modo fiel de realizar el seguimiento de Jesús. ¿Cómo vamos a afrontar ese seguimiento? Es bueno, repito, que nos hagamos esas preguntas, porque todo eso nos hace que no nos quedemos solamente en una teoría, sino que procuremos pues llevarlo a la práctica, llevarlo a la vida. Es necesario traducir todo eso a nuestra vida real, tanto a nivel personal como a nivel comunitario, como a nivel del trabajo que realizamos en la misión que tenemos, la misión que la Iglesia ha puesto en nuestras manos. Bien, yo creo que ya insistimos y quedó suficientemente claro que la cruz es ante todo la expresión más firme y más gratuita y decisiva del amor del Padre por la humanidad. Esta clave que estuvimos ayer desentrañando, pues es fundamental, es decisiva. De la palabra de Dios, como hemos visto, brota ese mensaje que es un mensaje salvífico, un mensaje que nos indica hasta dónde ha llegado el amor de Dios hacia nosotros. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su propio Hijo. La cruz no es, por tanto, un fracaso. Muchos la han querido ver un poco desde esa perspectiva, otros la han visto o la han querido ver desde el punto de vista de como un accidente. Bueno, pues Jesús, lo mismo que cuando uno trabaja, pues sobre todo de forma arriesgada, pues puede tener un accidente, pues Jesús llegó un momento en que tuvo ese accidente, le pasó esa desgracia, por así decirlo, pero como hemos visto, no es esa la visión que brota de la palabra de Dios. Más bien, como hemos visto, Cristo en la cruz nos ama y juntamente con Él nos ama el Padre. La cruz se convierte en expresión del amor del Padre
del amor del Hijo, y veíamos también que a partir de ahí se hace posible el amar. Amar también de corazón a los hermanos, a todos los hombres y mujeres, experimentar la más profunda y consoladora liberación. Veíamos ayer también cómo de la cruz brota la liberación. La liberación, veíamos, del pecado, la liberación, veíamos también, de la ley y la liberación de la muerte, muy unidas las tres, ¿no? En consecuencia, Cristo en la cruz nos ofrece el camino y la clave para conseguir la auténtica libertad. Cuando uno se sabe amado, pues se siente libre. Veíamos también que esa libertad nos permite también poder seguir los pasos de Jesús. Libres, somos libres, Jesús nos libera para poder seguirle, para poder amar como Él nos ha amado. Por tanto, conseguir la auténtica libertad que corresponde a la dignidad de personas humanas que son imágenes de Dios. Claro, recuperar la dignidad, recuperar la filiación, recuperar lo perdido, podríamos decir también, al principio, el plan de Dios, volver a ese plan, volver al principio. Cuando a Jesús le preguntan aquellos: oye, ¿qué pasa? ¿Por qué Moisés permitió el divorcio? Jesús les dice: por vuestra dureza de corazón permitió Moisés el divorcio. Pero al principio no fue así, al principio. A ese principio es un poco al que nos devuelve Jesús, a ese plan de Dios trazado desde el principio, que luego pues quedó malherido. Por tanto, lo que podía parecer un escándalo, lo que podría parecer una locura, se convierte en la única posibilidad de verdadera salvación para la humanidad y para cada uno de nosotros. Acercarnos al misterio, nos acercamos al misterio de la salvación, al misterio de nuestra salvación. Por tanto, debemos renovarnos, debemos renovar nuestra vida en torno a ese misterio de salvación que tiene en la cruz un momento culminante, un momento decisivo, porque ahí se nos ha manifestado el amor primero de Dios, el amor máximo, extremo de Dios por nosotros. Y a partir de ahí se regenera todo, se regenera nuestra vida, se regenera incluso la creación, todo se regenera en torno a ese misterio. Recuperamos la dignidad, recuperamos la filiación, recuperamos
en definitiva, la salvación, se nos da la salvación. Estamos, pues, ante la clave de renovación de nuestra vida. Esa clave de renovación de nuestra vida pasa, evidentemente, por las estructuras, pero no solamente la renovación de nuestra vida depende de las estructuras, sino también de nuestra conversión, de nuestro cambio de mentalidad. En la cruz, como hemos visto, se realizan los planes salvadores de Dios. La cruz es, por tanto, el centro de la historia de la salvación. Poner la cruz, darle a la cruz el lugar especial que tiene en nuestra vida, es una clave de renovación que necesitamos, sin duda, todos y todas, los cristianos en general, los consagrados, las consagradas en particular. Pablo decía: cuanto a mí, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de Cristo nuestro Señor, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Fijémonos en esa expresión que usa San Pablo, gloriarse. Jamás me gloriaré a no ser en la cruz de Cristo. Gloriarse es considerar el objeto en que nos gloriamos como el más precioso trofeo. En la entrada triunfal de los generales romanos, cuando volvían de realizar una campaña, iban precedidos ante el emperador y el pueblo romano de sus trofeos de victoria. Se gloriaban de esos trofeos de victoria. Era para ellos lo más preciado. Para Pablo no hay otro trofeo de victoria, de gloria, de triunfo, que la cruz de Cristo. He ahí la novedad del cristianismo. El mundo tiene este trofeo como el más importante. Podemos decir que, en general, este gloriarse en la cruz de Cristo se da. Más bien no. Pero no nos podemos tampoco desanimar. Decía Jesús que no he venido a traer la paz en este sentido. Estamos un poco en un enfrentamiento en el sentido de que el mundo tiene, pues, sus categorías y la cruz se nos presenta bajo otras categorías distintas de las que se gloría el mundo. Bien, siempre va a haber, o siempre vamos a tener, o vamos a vivir en una discordancia con lo que el mundo nos muestra, con lo que el mundo nos enseña. Ahí tenemos también una clave para poder digerir el querigma, para poderlo hacer nuestro, para no extrañarnos de que ese querigma pueda sufrir rechazo
Ya lo fue en el caso de Jesús y va a serlo también en el caso de los que le sigan. Un cierto rechazo o un rechazo frontal siempre va a tener lugar con respecto a la cruz. Bien, esta sería un poco, pues, la dimensión que nos ha abierto, que nos ha descubierto el mensaje de la cruz. Una dimensión en la cual podemos ahondar y en la cual podemos profundizar, la cual da sentido, y esa es la cuestión, dar sentido a nuestra vida cristiana, a nuestra vida consagrada. En el mensaje de la cruz, bien entendido, bien acogido, yo me puedo gloriar, como decía San Pablo. Es la gloria en la cruz, se manifiesta la gloria de Dios, el amor de Dios. La cruz, vista desde esta perspectiva, ya hemos dicho también, es una cruz gloriosa, porque ahí se manifiesta la gloria de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la cercanía de Dios. Si miramos la cruz desde esta perspectiva, con esta clave, toda nuestra vida cambia, toda nuestra vida se regenera, recuperamos la dignidad, la libertad, la filiación, la capacidad de amar como Cristo nos ama. Amaos, de cumplir el mandamiento, amaos como yo os he amado. Podemos cumplir el mandamiento y, por tanto, no somos esclavos, sino que cumplimos la ley que consiste en el amor. No he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Esa es la cuestión. Pero, evidentemente, todo esto está necesitando otra categoría fundamental, como es la categoría, el aspecto, el otro gran aspecto del querigma, como es la resurrección. Todo esto nos está pidiendo y demandando también que tratemos en profundidad el acontecimiento de la resurrección. No nos podemos quedar solamente con el acontecimiento de la cruz, sino que hemos de avanzar hacia el acontecimiento de la resurrección. La revelación, en este sentido, nos ofrece el gran drama de la humanidad, que es, como hemos podido comprobar y como vemos continuamente, el drama que supone la muerte. Y la revelación nos da claves y nos enseña a responder al enigma de la muerte. El autor de la carta a los Hebreos nos enseña que Jesús compartió nuestra naturaleza humana en todo, menos en el pecado, que participó de nuestra carne y de nuestra sangre para vencer a aquel, el diablo, que por miedo a la muerte tenía sometida a la humanidad a toda clase de esclavitudes. Ya vimos ayer también cómo este miedo a la muerte es en realidad lo que nos esclaviza.
la respuesta y la solución a este enigma que afecta al sentido de la existencia humana, que afecta al comportamiento humano en todos los campos, el destino final de la humanidad, el sentido de la vida desde aquí, sentido y responsabilidad social de lo humano, pues Jesús ofrece una perspectiva y ofrece una respuesta a este enigma de la muerte que siempre nos va a producir una cierta extrañeza, una cierta conmoción, y Jesús lo hace diciéndonos que la muerte no es lo definitivo, que la muerte no es lo fundamental, no es la última palabra. Esto es importante también y estamos en el núcleo del querigma. La muerte que tanto nos afecta, que tanto miedo nos produce, que tantas reacciones también produce en nosotros de toda índole, de todo tipo. Jesús la afronta desde la perspectiva de la resurrección. Vamos a fijarnos también en esa perspectiva, en esa respuesta. La referencia, en primer lugar, explícita a la resurrección cuando Jesús anuncia por 3 veces, anuncia su pasión, hace referencia explícita a la resurrección. En las 3 ocasiones, Jesús insiste en su muerte y en su resurrección a los 3 días. Este anuncio es el punto de partida para su enseñanza sobre la resurrección. Jesús da razón de su muerte y de su resurrección. En Marcos 8, 31, 33 y paralelos, Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y a los 3 días resucitaría. Jesús anuncia su muerte, no solo anuncia su muerte, sino que anuncia también su resurrección. También vemos cómo responde Jesús al enigma de la muerte desde la resurrección en la respuesta que da a los saduceos, a su requerimiento sobre la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. En cambio, los fariseos sí. Ahí tenemos 2 grandes grupos, unos que creen en la resurrección y otros que no creen en la resurrección. Pues bien, ante el comportamiento complicado de los saduceos, cuando le preguntan aquello de, bueno, ¿y esta mujer que ha tenido no sé cuántos maridos, al final, ¿de quién es esposa? Jesús contesta, estáis muy equivocados porque no comprendéis las Escrituras
ni el poder de Dios. Cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos ni ellas se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y nuestra vida está abocada a Él. Estamos hechos para Él, no estamos hechos para la muerte, estamos hechos para Dios. Por eso, en Jesús se paraliza esa tendencia de decir, con la muerte se acaba todo, con la muerte finaliza todo. En Jesús esa tendencia se para, termina. Y Él nos devuelve, como hemos dicho, nos libera de la muerte, del miedo a la muerte, retornándonos al plan primero de Dios. El plan primero de Dios no era la muerte, era la vida. Jesús nos devuelve a la vida, al plan de Dios. También hay, en tercer lugar, Jesús en el Evangelio realiza 3 milagros de resurrecciones, a través de los cuales revela su poder sobre la muerte. Jesús tiene poder sobre la muerte. Ahí queda reflejado, en esas resurrecciones que realiza. Ahí vemos que la muerte no es lo definitivo, no tiene la última palabra. Jesús puede sacarnos de la muerte. Tiene poder sobre la muerte. En primer lugar, recordamos la hija de Jairo. Llegaron a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga. Al ver el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos, entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Pero ellos se burlaban de él. Entonces Jesús echó fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los que lo acompañaban, y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: niña, a ti te hablo, levántate. La niña se levantó al instante y echó a andar, pues tenía 12 años. Los 3 evangelistas, los llamados evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hacen referencia a este pasaje, lo cual indica que era bien conocido de todos y que a todos llamó poderosamente la atención. Jesús tiene poder sobre la muerte. Insistir una vez más que la muerte no es el plan de Dios, no está dentro del plan de Dios. El plan de Dios es la vida, que vivamos, que el hombre viva. Otro caso que manifiesta ese poder de Jesús sobre la muerte lo vemos en el joven de Naín,
Cerca ya de la entrada de Naín, se encontraron con que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. El Señor, al verla, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon. Entonces dijo: «Muchacho, a ti te digo, levántate». El muerto se incorporó y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Ahí tenemos otro caso típico en el cual vemos que Jesús vence, tiene poder sobre la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu victoria?, dirá Pablo, refiriéndose a este poder de Jesús sobre la muerte. Y tenemos, en tercer lugar, también la resurrección de Lázaro. A la llegada de Jesús a Betania se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro había sido sepultado. Tan pronto como llegó a oídos de Marta que llegaba, Jesús salió a su encuentro. María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. No habría muerto mi hermano, pero aún así yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá». Jesús le respondió: «Tu hermano resucitará». Marta replicó: «Ya sé que resucitará cuando tenga lugar la resurrección de los muertos al fin de los tiempos». Entonces Jesús afirmó: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que esté vivo y crea en mí, jamás morirá». ¿Crees esto? Ella contestó: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir a este mundo». Exclamó Jesús con voz potente: «Lázaro, sal fuera». El muerto salió del sepulcro. Vemos, pues, cómo Jesús, la muerte no es para el hombre. Jesús nos muestra que la muerte no es para el hombre, ni el hombre es para la muerte. Pasaremos por la muerte. Bien, la niña no está muerta, está dormida, dice Jesús. Lázaro, sal fuera. La voz de Jesús, potente, indica su poder sobre la muerte. Bien, así, de esta forma, responde el Evangelio. En este caso, el mismo Jesús afirma y declara a Marta esta afirmación clave para todos nosotros y fundamental en el querigma: «Yo soy la resurrección y la vida». Yo soy la resurrección y la vida. Algo que tenemos que tener muy presente, muy en cuenta también, para renovar nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree no morirá. El que cree no muere. Luego, esta fe y esta esperanza no es algo más, no es, bueno, pues algo hermoso, bonito, es algo que me devuelve a la vida, me devuelve la dignidad, me devuelve lo que yo soy, la filiación.
El mismo Jesús afirma esto: yo soy la resurrección y la vida, y anticipa y anuncia el futuro de la humanidad, que es la vida y la resurrección. El futuro de la humanidad es este, es Jesús, es la vida, la resurrección. El futuro de la humanidad es Cristo, vivo y resucitado. Esto, sin duda, que nos abre a una perspectiva totalmente nueva, esperanzadora para la humanidad, para cada uno de nosotros y para la humanidad en su conjunto. Yo soy la resurrección y la vida. Estamos hechos para la resurrección y la vida. Estamos hechos para Cristo. En cuarto lugar, también se revela plenamente y de una manera definitiva el poder de Dios sobre la muerte en el propio acontecimiento de la resurrección de Jesús. Ahí vemos su victoria sobre la muerte, la resurrección de Jesús de entre los muertos al tercer día. Y lo revela a través del sepulcro vacío y las palabras interpretativas de los mensajeros provenientes de lo alto, es decir, de Dios. Esos mensajeros afirman: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Estas palabras de los mensajeros nos indican claramente que Cristo no está bajo el poder de la muerte y que los que están en Cristo, los que viven en Cristo, tampoco estamos, si vivimos en Él, tampoco estamos bajo el poder de la muerte. La muerte ya no tiene poder. Cristo vence a la muerte. Esta es la gran noticia. Esto nos renueva profundamente o nos deja poder meditar profundamente en este mensaje de salvación. Los relatos evangélicos añaden a continuación las apariciones de Jesús resucitado. Estas apariciones de Jesús resucitado son también revelaciones que aseguran y certifican la identidad del resucitado con el crucificado. Fijaros que el sentido de las apariciones de Jesús es ese. Jesús que se aparece a los apóstoles, quiere decirnos que este es el que ha muerto y que ha resucitado. El que ha muerto ha resucitado, ha vencido. Esto es para nosotros, sin duda, la gran noticia. El que ha muerto ha resucitado. Ese es el sentido final de las apariciones. Y garantizan la misión de los apóstoles para anunciar el Evangelio a todas las gentes y a todas las naciones. Cuando el Evangelio es anunciado, es proclamada también la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte. El que ha muerto ha resucitado. Pues bien, hermanas, esta es la quinta esencia, el núcleo fundamental del querigma
de la buena noticia, que alienta nuestra fe, sobre la que se apoya nuestra fe y nuestra esperanza.